Un saludo fraternal, mis queridos hermanos, en Cristo Jesús. Um, Aunque ya realicé el video de hoy, del jueves de la octava semana del tiempo ordinario, hoy cuando estaba rezando eh, la liturgia de las horas, las laudes, la oración de la mañana, pues me di cuenta que la iglesia está celebrando también a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y digo me di cuenta porque usualmente para preparar mis reflexiones yo uso las lecturas de la página de la Conferencia Episcopal que son las lecturas del leccionario mexicano en español. Bien, eh, después de terminar la liturgia, mi oración de las laudes, busco en inglés, pues uso en mi iPad una aplicación para rezar la liturgia de las horas y no está, simplemente aparece como jueves en inglés, jueves de la octava semana del tiempo ordinario. Me hace pensar, y aquí quisiera que los hermanos que estén escuchando esta reflexión, si tienen alguna información, que esa festividad de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, no se celebra aquí en los Estados Unidos. Puedo estar equivocado y ojalá que esté equivocado, ¿verdad? Eso lo digo de todo corazón. Ojalá que esté equivocado. Pero de todos modos quiero hacer una reflexión algo corta. Digo, si el Señor porque a veces el Señor mi lengua es amarrada. Yo soy tartamudo, ¿verdad? En Puerto Rico le decimos gaguear. Y pues el Señor me suelta a veces la lengua y me mando por ahí. Ok, quiero leer, mis queridos hermanos, vamos a hacer lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 1 al 10. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según la carta a los Hebreos. Porque todo sumo sacerdote, escogido entre los hombres, está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. A causa de ellas, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como por los del pueblo. Nadie puede arrojarse ese honor. Dios es quien llama, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino aquel que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice en otro pasaje de la Escritura, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer y llevando a la consumación se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de la salvación eterna, proclamado por Dios, sumo sacerdote, según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, estamos aquí. Más sincera disculpa, los medicamentos me ponen. Bien, ¿verdad? La lectura la tomé pues, de la misma aplicación que uso para rezar la liturgia de las horas, ¿verdad? De la lectura de
las laudes. Bien, Jesús, sumo y eterno sacerdote. Miren, hermanos, los sumos sacerdotes, ¿cuál era el trabajo del sumo sacerdote? Y aquí estoy hablando del Antiguo Testamento, en el Templo de Jerusalén. Ofrecía sacrificios para sí mismo, nos dice la carta a los Hebreos, y para el pueblo. ¿Por qué? Porque como era un hombre pecador, y ellos reconocían que era un hombre pecador, pues ofrecía sacrificios para, para sí mismo y para el pueblo. ¿Qué sucede? Como donde ofrecía esos sacrificios en el templo de Israel, en el templo de Jerusalén, era en el lugar santísimo del templo. En latín le suelen llamar el Sanctum Sanctorum, el lugar más donde estaba Dios simbolizado en las tablas de la ley y en los panes de los 12 panes del maná, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? A los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, si no estaban purificados, porque tenían que purificarse de sus pecados, hacer oblación, purificarse, hacer sacrificios por sus pecados, si no estaban perfectamente purificados, podían morir ahí en ese lugar. ¿Qué sucede? Nadie podía entrar ahí, eso era en la fiesta del Yom Kippur, con excepción del sumo sacerdote, ¿verdad? Y para que nadie tuviera que entrar, amarraban al sumo sacerdote con una soga, porque hubieron casos donde morían, y entonces ahí lo jalaban, cuando lo llamaban, fulano, ya terminaste, fulano, no contesta, lo más seguro que le pasó lo que iba a pasar. Vamos a jalar, jalando. Y esa era la forma con que los sacerdotes, ¿verdad?, se tenían que. Entonces, primero tenemos que Cristo supera el sacerdocio de la antigua alianza, o sea, el sacerdocio del Antiguo Testamento. Cristo lo supera. Cuando hicimos la lectura, nos podemos recordar que nos dice, y citando al Salmo 109, del 1 al 4, pueden buscarlo, el Salmo 109, del 1 al 4, nos dice que Jesús fue llamado, recibió la vocación de ser sumo y eterno sacerdote. No se la dio él mismo, ¿verdad? ¿Verdad? Y fue sacerdote según el rito a la manera de Melquisedec, que superaba el sacerdocio de Aarón y de los levitas en el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a ver cuáles son las cualidades que tenía que tener y tiene con Cristo, claro está, que tiene Cristo. Primero, un mediador, ¿ok? Un mediador para ser sacerdote, un mediador que tiene características y unas características propias. Primero, tiene que ser un ser humano, un hombre, carne y hueso, ¿ok? Entonces, tenía que recibir una vocación divina y ser consagrado por Dios. Y dentro de las características propias que tenía que tener, tenía que ser compasivo, misericordioso con los pecadores, que ejerciera el oficio de mediador entre Dios y los hombres. Recordemos que a Moisés, que era sacerdote, porque era de la raza de los levitas, era mediador, se le consideraba como mediador, ¿verdad? Entonces, de ser compasivo, misericordioso, y ejercía el oficio de mediador entre Dios y los hombres.
Veamos un ejemplo muy característico. Cuando Dios ya estaba cansado, cuando Dios ya estaba cansado y le dijo, hasta aquí llegué, los voy a eliminar, los voy a sacar de donde, y olvídate, ya, para que se acabe todo esto, no tener más problemas, porque me están dando un dolor de cabeza increíble. Y Moisés le dice, Señor, acuérdate de tu promesa, de que ese es tu pueblo. ¿Qué hizo Moisés en ese momento? Mediar entre Dios y el hombre. Y sí, y entonces, claro, conocemos por la carta de los Hebreos que Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Pero ¿qué pasa? Y esto es bien importante, ¿verdad? Bueno, no me quiero adelantar, pero ¿verdad? Y ofrecía la mediación por medio de ¿qué? De la oración y del sacrificio. Y de la oración y sacrificio primero para la santificación propia, ¿verdad? Y la santificación de los hombres y para la gloria de Dios. ¿Ok? Miren, los sacerdotes que tenemos, los ordenados, los presbíteros, primero cumplen con todas estas cualidades. Eso es bien importante. Cumplen, y después voy a decir por qué, y es una cuestión muy seria. Ellos son mediadores, pero ellos participan de la mediación de Cristo. Ellos no son mediadores por ellos mismos, por su propio poder. Los presbíteros, los sacerdotes, los diáconos, los obispos, son mediadores, pero participan de la mediación de Cristo. O sea, es como Cristo es el banco y yo le tomo dinero prestado. Ok, dame aquí $500 por lo menos, que necesito arreglar esto en mi casa. Y el banco me lo da. Pero entonces, ¿qué sucede? Yo usé ese dinero y yo tengo que pagárselo con intereses. Así es la mediación. Cristo es el banco de la mediación. Y le digo, Señor, permíteme usar un poco de esa mediación porque tengo a mis hermanos, los hombres, los seres humanos en mi parroquia, en mi diócesis. Pero esa mediación sigue siendo de Cristo. Aunque el sacerdote presbítero, por así decirlo, la toma prestada. Y tiene que pagarla. Tiene que pagarla con oración, con sacrificio propio para el pueblo. ¿Ok? Eso podría ser un ejemplo que nos ayude a entender. Bien, entonces, el Papa Pío XII escribió una encíclica, una carta encíclica que se llama Mediator Dei, la mediación de Dios, ¿verdad? Y hay ciertos puntos de esta carta. Le voy a poner todos los enlaces y la información, ¿verdad? De lo que estoy realizando en esta reflexión, ¿verdad? Nos dice, Cristo es ciertamente sacerdote, pero lo es para nosotros, para usted y para mí, no para sí mismo. Y esto es interesante, porque a veces pensamos a Cristo como sumo y eterno sacerdote, pues porque quiso hacerlo y ya. No, no es así, no es así. Es sumo y eterno sacerdote para su pueblo, para todos los bautizados, ¿verdad? Y sigue diciendo Pío XII, lo es en el nombre de todo el género humano, todo, más allá de los bautizados inclusive, ¿ok? Entonces, y presenta al Padre Eterno las aspiraciones y sentimientos religiosos de los hombres. ¿Ok? Como dije, el sacerdote. ¿Ok? Y todos somos sacerdotes y voy a explicar cómo. Todos los bautizados recibimos lo que se llama la triple misión de Cristo, de ser sacerdotes, reyes
y profetas. Y como sacerdotes que recibimos lo que se llama el sacerdocio común de los fieles. Como sacerdotes, ¿verdad? Con ese sacerdocio común de los fieles, por ejemplo, los padres, estamos llamados a ofrecer oración y sacrificio. Oración por mi familia, oración por mis hijos, ¿verdad? Y cada domingo, y esto yo lo digo mucho, lo recalco mucho, cada domingo, antes de que comience la misa, por eso es bueno llegar 15, 20 minutos antes, para tener un rato de oración antes de la misa, antes y después, decirle, Señor, vengo a ofrecerte todo lo que soy. Mi llamado de padre que me hiciste, mi llamado de protector, mediador ante mi familia. Y entonces ahí yo no soy mediador por mi propia cuenta. Yo estoy tomando prestado de la mediación de Cristo para mi familia, para mis hijos, ¿verdad? Y eso es bien importante entenderlo. Cristo es el único y eterno, el único mediador entre Dios y los hombres. Pero podemos tomarla prestada para ofrecerla por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestra mamá, por nuestros padres enfermos o ya ancianos, ¿verdad? Podemos y tenemos que hacerlo. O sea, eso es bien importante. Entonces, nos sigue diciendo el Papa Pío XII en esta encíclica Mediator Dei. Hablando de Cristo, es también víctima, pero igualmente lo es para nosotros, para usted, para mí, ya que se pone en lugar del hombre pecador. ¡Wow! Esto es grande, esto es enorme, inmenso. O sea, que Dios se pone en mi lugar. ¡Wow! 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 No puedo decir otra. ¡Wow! O sea, Señor, qué grande eres, inmenso. Y ahí estriba el poder de Dios, en eso, en su humildad para ponerse entre Dios y los hombres, ¿verdad? Entonces, cita aquí al apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que nos dice, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Todos los cristianos estamos llamados a tener los mismos sentimientos, a vivir como Cristo. ¿Ok? ¿Cómo vivimos como Cristo? En la oración, en la vida sacramental, en la dirección espiritual y para ir obteniendo la gracia, pidiendo los dones para poder producir los frutos, porque esto es bien importante. Antes de tener los frutos del Espíritu Santo, necesitamos los dones para crecer en las virtudes y todo eso, ¿verdad? Y todo eso tenemos que pedirlo en la oración, mis queridos hermanos, ¿verdad? Entonces nos sigue diciendo, para que en la medida de las posibilidades humanas reproduzcan en su interior las mismas disposiciones que tenía nuestro Redentor divino. ¿Ok? Por eso es que estamos llamados a tener los mismos sentimientos de Cristo, ¿verdad? Y eso incluye la humildad, la sumisión, la adoración a la suprema majestad de Dios, ¿verdad? El honor, darle honor a Dios, la alabanza, la acción de gracias y mucho más, ¿ok? Y cuando digo mucho más es porque Dios es tan grande que nuestra capacidad humana, mental humana, es limitada para darle todo lo que Dios se merece. Pero tenemos que dárselo. Hay que darlo, ¿verdad? En la oración, en la vida sacramental. Señor, gracias por tus sacramentos. Señor, gracias porque me permites reflexionar en la oración.
y meditar tu mensaje, tu palabra, ¿verdad? Aprender de lo que enseña la iglesia. Eso es bien importante. Eso es parte de esto, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Como ya dije, como dijimos en el texto, Cristo es sumo y eterno sacerdote según el rito de Melquisedec. Por eso es que supera a el sacerdocio levítico, el sacerdocio de Aarón, ¿verdad? Entonces, es sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza. Esto es bien importante. ¿Por qué de la nueva alianza? Porque por medio de su sangre que se derramó en la cruz una sola vez, pero entonces renovamos ese sacrificio que ya se ofreció una sola vez cada vez que el sacerdote en la Eucaristía consagra el pan y el vino. Eso es bien importante. ¿Cómo decirlo así? No se repite el sacrificio. El sacrificio de Cristo en la cruz fue una sola vez, pero se renueva. ¿Ok? Es como yo decir, tengo un préstamo del carro de 5 años, pero sí, en 5 años no me dio el dinero total para poder, entonces lo renuevo para tratar de tener menos intereses, todo eso. Pues ese es el sacerdote, el presbítero, cuando en la consagración ofrece el pan y el vino y consagra el pan y el vino, se renueva el sacrificio de Cristo en la cruz. Mis hermanos, que hoy sea un día donde podamos meditar y seguir reflexionando en esta grandeza, eso es quizás lo más grande después de la resurrección que Dios tiene, ¿verdad? El ser sumo y eterno sacerdote. Te pido que compartas estos videos, que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Ministerio Católico Anahuín, seguir creando esa comunidad. Déjanos saber tus opiniones, por favor, son muy importantes para nosotros. Déjanos saber cómo podemos ayudarte, si necesitas oración, etcétera, ¿verdad? Y si necesitas alguna predicación, formación de los, por ejemplo, ministerios litúrgicos, ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, lectores, monaguillos, inclusive coros o ministerios de música dentro de la Eucaristía, de la misa, ¿verdad? Porque es muy distinto un ministerio de música en un grupo de oración, un grupo de carismáticos, que un ministerio de música o un coro dentro de la Sagrada Eucaristía, mis queridos hermanos. Eso es bien importante también, hacer la diferencia, conocer esa diferencia. Bien, mis hermanos, ha sido para ustedes su hermano y servidor Daniel Cáliz. Oren por este servidor, oren por el Ministerio Católico Anahuín y primeramente Dios será hasta la próxima. Y nos despedimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.